Pues bienvenidos. Les voy a platicar de cómo puedes convertir tu idea en un podcast. Va a venir detallado toda la información que se necesita, tanto de los conceptos, así como de el tema técnico, para que puedan comenzar con esta nueva tendencia de los podcasts. Entonces, vamos comenzando. Primero que nada, pues les platico un poco de mí. Yo soy Ramiro Rubio, soy productor y DJ. Tengo más de 10 años de trayectoria ya en este medio de la música. Estudié producción musical en la Universidad de Los Angeles Film School, en la que se especializan en distintos artes como el cine, como la música, como los videojuegos. Tienen muchas carreras muy interesantes y me decidí por estudiar la producción musical ahí. Tomé un curso de Ableton Live, que es el programa con el que puedes crear música y es el que yo uso en Dubspot en Los Ángeles. Esto pues obviamente me ha ayudado a mejorar cada vez y me ha hecho trabajar con grandes productores y disqueras en todo el mundo. Eh, También en mi faceta de DJ, mi proyecto de DJ, pues he tenido la fortuna de presentarme en distintos países y festivales, países como Holanda, como España, Estados Unidos y obviamente pues los festivales y clubs más importantes de México. Actualmente en este año comenzamos un proyecto, lo comencé con dos socios que se llama Sounds Good Lab. En este proyecto nos dedicamos a la creación de conceptos de podcast de inicio a fin. Es decir, tú tienes una idea, nosotros te ayudamos a estructurarla, a ver cuál es el formato adecuado, la duración adecuada, todo el tema de grabación, el tema de edición, de distribución y te ayudamos también en la promoción. Entonces prácticamente tenemos el paquete completo para acomodarnos a las necesidades de cualquier cliente. Actualmente tenemos dos proyectos, que uno es el podcast de Fest Friends and Friends, que Fest Friends es un medio muy importante en la industria de la música en México y comenzamos con este proyecto. Nos ha ido muy bien, es un formato de entrevista y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. El otro proyecto es Madness Radio, que es un programa que yo estuve en la radio en Máxima 106.7 FM 4 años y ahora tomamos la decisión de cambiar el formato ahora completamente digital con esta novedad de los podcasts. Estamos actualmente trabajando en muchos nuevos proyectos y siempre estamos abiertos a escuchar nuevas ideas para poder ejecutarlas. Ok, primero que nada, tenemos que entender qué es un podcast. Como dato curioso, la palabra podcast viene de iPod y broadcast, que significa una transmisión a través de medios portátiles. Un podcast es una serie de episodios grabados en audio o video y se transmiten online. Eh, siendo las más comunes el formato de entrevista, donde hay un invitado y un presentador, que el invitado pues obviamente cada semana va cambiando. Normalmente los podcasts se especializan en un tema y es de lo que se habla regularmente. Prácticamente es como un programa de radio personalizable y descargable. Está a disposición de los usuarios todo el tiempo. Si estás online, los puedes descargar y los puedes escuchar en cualquier momento, aunque ya no estés conectado a la red. El sistema de podcast es un sistema on demand que se ha puesto mucho de moda. Esto con plataformas como Spotify, como Netflix, en las que tienen todo un catálogo de contenido y tú puedes decidir en qué momento escucharlos e incluso descargarlos y poder escucharlos más adelante. Ahora se preguntarán, ¿por qué crear un podcast en estos tiempos? Las empresas siempre están buscando formas de adaptarse a las nuevas tendencias de marketing digital, están tratando de actualizarse al comportamiento, objetivos y necesidades de su público en específico. Por esto desarrollan pues un sinfín de contenido a través de distintas plataformas y uno de los más nuevos es el del podcast.
así como lo ha sido con muchas redes sociales, como muchos de ustedes conocen, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, todas estas plataformas. Ahora podcast es como esa nueva tendencia en la que las empresas están tratando de enfocarse. Como un dato curioso, en América Latina hay cerca de 20 millones de personas que escuchan audios en formato de podcast. Spotify reveló que tiene 299 millones de usuarios activos actualmente y el 21% de estos usuarios usan la aplicación para escuchar podcast. Todos estos datos nos pueden dar una idea de que el público está ahí. O sea, es un mercado que está creciendo, hay gente que lo está consumiendo y cada vez son más. El despunte del podcast definitivamente fue entre 2008 2019, digo 2018 2019, perdón, pero en realidad va creciendo y creciendo y creciendo y no sabemos dónde va a terminar esto. O sea, va a crecer, va a ser una plataforma muy grande y se viene un futuro brillante para el podcast. Siempre es importante entender las necesidades de tu consumidor, los objetivos de tu negocio y más que nada ver si se tienen los recursos para tener una calidad de audio buena para poder realizar un podcast. ¿Cuáles son las ventajas de los podcasts? La mayoría de los podcasts son gratuitos y hay obviamente algunas plataformas que te dicen, yo te cobro una mensualidad de tanto y tú puedes escuchar todos los podcasts, pero la mayoría los puedes encontrar gratuitos en distintas plataformas y la ventaja es que no los puedes escuchar en cualquier momento. A diferencia de la radio, no cuentan con un horario estricto de decir, el programa es todos los martes a las 7 de la noche y si ese día por cualquier razón no pudiste escucharlo, entonces ya más adelante no puedes. En el podcast eso no sucede, el episodio está disponible y tú lo puedes escuchar y reescuchar las veces que tú gustes en el momento que gustes. Además de que lo puedes escuchar por partes. Eh, lo descargas con una conexión a internet y después lo puedes escuchar sin tenerla. También otro tema importante, los podcasts tienen, como es un medio nuevo, no está muy estricto este tema de la censura. Hay un poco más de libertad de poder hablar de distintos temas que a lo mejor en la radio pues no se pueden platicar. Por otro lado, una de las características de los podcasts es que son de temas muy, muy variados. En la radio, como el tiempo al aire es muy caro, los productores se especializan en nada más hablar de ciertos temas. No hay tanta variedad en el sentido de que necesitan hacer negocio y es qué es lo que me está dejando ahorita sin poder tener a lo mejor una visión más a futuro. La mayoría de los creadores de podcast son personas especializadas en el tema, entonces te encontrarás con gente muy capacitada en estos temas y puede ser de cualquier cosa. O sea, de verdad yo he visto que hay podcasts de las Tortugas Ninja, hay podcasts de Star Wars, hay podcasts de cualquier cosa, de bandas. Entonces, hay muchísima variedad, hay mucho contenido con el cual entretenerte y esto nos abre el panorama a nosotros como creadores de decir, ok, si toda esta gente está haciendo esto y está funcionando, ¿qué podríamos hacer nosotros? Para mí el podcast es una de las plataformas que crea una conexión emocional muy fuerte entre el creador y el oyente. Es una conexión que es muy difícil de tener a través de otro medio y si se ejecuta bien, se puede crecer muchísimo. Aquí les dejo también otro dato. Muchos de ustedes probablemente conocen a el ex luchador y ahora comediante y comentarista de la UFC, de artes marciales, Joe Rogan. Pues Joe Rogan tiene probablemente el podcast más popular del mundo, que se llama The Joe Rogan Experience, en el que cada semana tiene distintos invitados. Tiene invitados desde Elon Musk, Mike Tyson, Kanye West. Es muy variado y muy entretenido. Spotify se da cuenta de la tendencia que está pasando con los podcasts y hablan con Joe Rogan, le hacen una oferta de $100 millones para tener la exclusividad del podcast. ¿Qué significa esto? A partir de 2021, el podcast de Joe Rogan no puede estar en ninguna otra plataforma que no sea Spotify. Esto quiere decir que los fans
de Joe Rogan, tienen que ir a esta plataforma para poder escuchar ese contenido. Si les comparto este dato es para que vean el poder que está teniendo, y si empresas tan grandes como Spotify están invirtiendo tanto tiempo y dinero en los podcasts, es porque es una tendencia a la alza. Cualquier idea puede convertirse en un podcast. Obviamente todos tenemos ideas, mensajes o hasta conversaciones interesantes que creemos que pueden ser atractivas para otra gente, o a veces tenemos contenido de valor de un tema en específico que le pudiera servir a algún tipo de público. Entonces la pregunta se vuelve más, ¿por qué no compartir? Ok, vamos a hablar ahora de los tipos de podcast. Estos son 4 de los tipos de podcast que nos especializamos para hacerlo como más sencillo. Los más populares son el de entrevista. Entonces, el de entrevista es un formato en el que se está un presentador, un host, y se está cambiando el invitado en cada semana. Estos pueden ser muy positivos, ya que las conversaciones se vuelven muy atractivas y pueden llegar a ser muy interesantes. La ventaja también aquí es que si tú ya tienes un público que está escuchando el podcast y aparte tienes invitados, el público que sigue al invitado va a entrar al podcast para consumir ese contenido, y si le gusta lo que haces, probablemente se quede y así vas a crecer tu fanbase. Además, es un espacio donde el intercambio de ideas se da como muy genuino, muy natural. Siempre tiene que haber un guión disponible, un guión a lo mejor muy básico de los temas que se van a tratar, pero tiene que haber espacio para lo no planeado, para la espontaneidad, para que la conversación fluya, que la gente lo sienta natural y la gente se pueda identificar con eso. Al escoger tus invitados, recuerda que esa entrevista puede ser formal, pero siempre ayuda que haya alguna conexión anterior a eso por parte del host con el invitado. El segundo tipo de podcast es el panel. Es muy interesante porque pero si se graba de forma amateur, puede llegar a ser muy tedioso. El panel funciona donde se tiene un presentador o mediador y más de un invitado. Muchos de estos los usan en plataformas como Zoom o plataformas como Skype, pero si no se hace bien, puede llegar a ser muy difícil. ¿En qué tema? De la calidad. Entonces, tienes distintos canales. Si no lo haces presencial, también no hay otros factores como el internet de los invitados y otras cosas que no puedes controlar. Entonces, el panel puede llegar a ser muy interesante porque cada quien tiene su aportación y son mucha gente que puede estar hablando de un tema en específico, pero sí se vuelve un poco difícil si no se graba de la manera correcta. El tercer tipo es el informativo. Aquí es donde tú tienes información que pudiera ser de valor para alguien y lo transmites. Es algo, si bien los podcasts ya están basados un poco en la radio, esto nos recuerda a los tiempos de radio cuando ibas en el carro, escuchabas a alguien y siempre tenías algo que aprenderle. Escuchabas contenido de valor, se te quedaba algo y por eso seguías escuchando ese contenido. Y el cuarto tipo de podcast es el individual. Es contenido con una sola persona, pero se necesita mucha capacidad y conocimiento en el tema. Se tiene que ser agradable y sobre todo poder incitar a la gente a que se quede. Tiene que ser muy interesante. La persona tiene que tener una capacidad muy fuerte de habla para que la gente en realidad se quede a escucharlo. Puede llegar a ser muy tedioso escuchar a una sola persona por una hora. Sin embargo, la edición es muchísimo más sencilla por el tema de que no cuentas con una agenda, no hay horarios, no hay otras personas de las que dependes. Es una grabación en un solo canal y lo hace mucho más sencilla. Bien, vamos a categorías, ejemplos y casos de éxito. Hay muchísimas categorías ahorita en el mundo del podcast. Estas son algunas de las más populares, que son el arte y entretenimiento, negocios y tecnología, comedia, educación, juegos, salud y estilo de vida,
música, actualidad y política, deportes y recreación, y cuentos y true crime. Aquí les dejo algunos de los casos de éxito, que son los podcasts más escuchados en México, que son como, que también muchos de ellos yo consumo frecuentemente, como el de Creativo, de Roberto Martínez, de Mentes, de Diego Barrazas, también es muy interesante en el tema de negocios, Leyendas Legendarias es muy popular, Se Regalan Dudas, también ganó Podcast del Año en los premios de Spotify 2019, si no me equivoco. Ahora vamos a cómo convierto mi idea. Ahora que ya entendimos todo el poder de los podcasts, cómo están funcionando, tú tienes tu idea, tienes tu marca personal o tienes tu proyecto. Entonces, ¿cómo lo convierto en un podcast? Tiene que haber una planeación. Aquí les voy a poner 4 puntos que son muy importantes y hay un orden específico. Sin el anterior no puede existir el siguiente. Entonces, hay que tratar de seguir este orden al pie de la letra. El primer punto es definir los objetivos. Parece muy obvio, pero hay gente que no le pone mucho tiempo a pensar en esto y puede ser muy peligroso para el proyecto. El proyecto tiene que tener un objetivo. Y no estoy hablando de objetivos de, pues es que quiero ser famoso, pues es que quiero tener algo que hacer. Hablo de objetivos en concreto, como decir, quiero compartir este tipo de contenido para que la gente tenga más conocimiento sobre este tema. Quiero hacer esto para que mi marca personal crezca. Quiero hacer esto porque para aumentar mi fanbase. O sea, estos objetivos se tienen que definir y establecer y desde aquí parte todo. ¿Por qué? Porque así vas a saber cuál es la razón por la cual estás haciendo el podcast y en cada decisión va a estar en tu mente. Ahora, ¿a quién va dirigido tu podcast? Aquí tenemos los otros 3 puntos. El segundo punto es definir a tu buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Es el público al que tú defines, le das una identidad, dices, por ejemplo, yo quiero que mi buyer persona sea un chico que tiene 18 años, que viva en esta ciudad, que tenga este estilo de vida, que sea de esta clase social, que tenga estos intereses, que le gusten los videojuegos. A partir de aquí avanzamos. No significa que estás limitado a solo hablarle a gente de esa edad y que tenga esos intereses. Simplemente esto te ayuda a definir, porque cada que tú hagas un episodio, vas a tener en mente a quién le estás hablando y te va a ayudar a tener un rango. De ahí puede haber gente con a lo mejor unos intereses un poco difícil, puede ser de otro sexo, puede ser de otra edad, pero no importa. Tú tienes la idea de más o menos el mercado que quieres atacar y esto te beneficia muchísimo. El tercero sería elegir el tipo de podcast. Aquí ya les platiqué un poquito de cuáles son los tipos de podcast, cómo funcionan cada uno, y ya que tienes tu objetivo y tu buyer persona, ya puedes tomar una mejor decisión en torno al tipo de podcast que quieres crear. Es decir, tienes que saber las necesidades de tu público, saber si a tu público le gusta el contenido cortito o le gusta el contenido largo o le gusta que haya mucha gente hablando o que solamente está hablando una persona de un tema en concreto. Entonces, todo esto va a hacer que puedas tomar una mejor decisión en torno a el tipo de podcast. El definir el tipo de podcast no significa que estás casado con ese tipo y que no puedes salirte de ahí. De hecho, hay mucha gente que hace combinaciones de esto, pero tiene que ser la misma esencia. ¿De qué estoy hablando? Si decides un formato de entrevista, nada te impide que en cierto momento puedas hacer un formato de panel, simplemente manteniendo la misma esencia del programa. El cuarto punto sería definir cuál será la identidad del podcast. La marca del programa siempre es personal y requiere mucho tiempo y esfuerzo de dedicarle, pero al final tiene sus resultados. Tienes que meterte en temas de branding, tienes que meterte en temas de psicología de colores, en conceptos. Es un tema laborioso, pero, pero es muy bueno porque con esto ya vas a tener una ventaja por encima de muchos otros proyectos. El crear la marca te va a ayudar a que la gente se conecte con ella
y que puedas tener un fanbase mucho más grande. Ahora vamos a hablar de la estructura, la duración y la frecuencia. Para definir la estructura, hay gente que es de la idea de, ¿sabes qué? No, yo lo voy a hacer así y como salga, y a ver qué onda. Este método nosotros lo hemos probado y es arriesgado. Entonces, tienes que definir una estructura en el cual, aunque las formas sean diversas, tiene que haber una misma secuencia. En un tema, por ejemplo, de podcast de entrevista, esta es la estructura más usada, la que aparece aquí en pantalla, que es, se inicia el episodio con el recorte de una de las intervenciones del entrevistado. Muchas veces aquí usan alguna frase que haya dicho el entrevistado, eh, alguna idea que compartió. También hay gente que lo usa para el tema de la controversia. Metes alguna frase que pueda llamar mucho la atención del público y que en eso la gente se quede pensando y diga, oye, ¿a poco dijo eso? Yo quiero saber por qué dijo eso, quiero saber el trasfondo de eso. Entonces, eso te va a hacer que la gente se quede picada y que quiera escuchar el podcast completo. Después de esto sigue el spot, las presentaciones, el desarrollo, el agradecimiento, mención de redes sociales, que también es uno de los puntos importantes. Como ya mencionaba anteriormente, los podcasts crean esta conexión muy personal con el público y si alguien ya está escuchando tu podcast, muy probablemente le interese seguir tu contenido en Facebook, en Instagram, en otras plataformas que tú uses, pero es importante porque ya es, para verlo de una manera, es ya tienes al público ahí, solamente es decirle, vengan acá también. Entonces, definitivamente lo recomiendo mucho para crecer en cuanto a audiencia y crear una conexión más profunda con tu público. Al final es la despedida. Entonces, aquí después viene el tema de determinar la duración y frecuencia de episodios. Volviendo al ejemplo de entrevista, hemos notado que los podcasts que mejor funcionan en este formato tienen una duración de 45 minutos a 1 hora, pero depende mucho de tu público, volviendo al tema anterior. Hay que tener en cuenta qué es lo que quiere mi público y cómo lo voy a ejecutar yo. Hay algunos puntos que creo son importantes para analizar y tomar esta decisión y son estos. ¿Qué es mejor para tu público? Es lo mismo que mencionaba de mi público, qué tipo de contenido le gusta, qué tan largo, qué temas, qué tantas pausas, qué tan activo necesita el podcast. Este punto es importante. El segundo punto sería, ¿tienes los recursos necesarios para grabar episodios semanalmente, si es que así lo decides? Si no, no hay ningún problema. No es ley que tienes que estar sacando un episodio a la semana, pero sí tiene que haber un compromiso en el que si te comprometes a hacerlo cada 2, 3 semanas, cada mes, que sí lo estés haciendo de esa manera. Otro punto es, si vas a hacer entrevista, ¿tienes gente para entrevistar cada semana? Si no, es mejor que no te arriesgues y vayas definiendo el tiempo que tú consideras que pudiera ser apropiado. Cuarto punto, tu tiempo será gerenciado de forma efectiva. Si no hay mucho contenido del cual hablar, es mejor no estar creando de más. Entonces, hay que saber muy bien qué contenido estamos creando y con qué frecuencia lo podemos estar dando o con qué frecuencia podemos estar adquiriendo nuevo conocimiento para compartir. Y el último punto es el tema de la edición. Es muy distinta la edición de un podcast de 15 minutos a la edición de un podcast de hora y media. Entonces también es algo que se tiene que tomar en cuenta, que toma un poco más de tiempo y, y es un factor importante para tomar la decisión de qué tan frecuentemente o de cuánta duración van a ser los episodios. Ahora, ¿qué equipo necesito para iniciar a grabar? El audio es un factor, pues es el factor principal de los podcasts. Por ende, el audio tiene que ser de muy buena calidad. Seguramente les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, que estás escuchando un podcast, dan contenido muy bueno, de mucho valor, pero de repente la grabación no es de tanta calidad. Entonces, a mí me ha pasado que los quito. Si no tienes un audio de calidad, va a ser muy difícil que la gente se quede ahí
a pesar de que el contenido sea bueno. Entonces, se tiene que tomar en cuenta ese tema. No tiene que ser un micrófono carísimo, no tienes que buscar el más caro o el que usa alguien que tú sigas y tiene un podcast, pero simplemente es buscar el micrófono que es más apropiado para tu podcast. Entrando a un lado un poquito más técnico, obviamente existen mucho más tipos de micrófono, pero aquí nos vamos a los más básicos que se usan para podcast, que son los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. Ahora, los micrófonos de condensador son una muy buena opción cuando tienes conversaciones sobre una mesa, que seguramente es el formato que han visto en muchos de los podcasts, en donde yo estoy sentado en una mesa y el invitado está frente a mí y estamos platicando. Este puede ser un buen micrófono para ahí, sobre todo si es más de una persona. ¿Por qué? Porque este micrófono es un poco más abierto, entonces capta sonidos de la atmósfera del cuarto, de otras cosas que puedan estar pasando, puede captar incluso 2 voces o hasta 3 o las que sean necesarias y te puede ayudar mucho en ese tema. El micrófono dinámico, estos seguramente los han visto, son como muy populares en el tema de conciertos, de stand-up, de todo esto. Entonces, estos micrófonos pueden ser una buena opción para un podcast en el que hay movimiento. Todos hemos visto podcasts en los que a lo mejor vas caminando y van haciendo distintas actividades, no están estáticos en una mesa, y este micrófono puede ser muy bueno porque es unidireccional. Entonces, lo que va directamente al micrófono es lo que se queda. No entran sonidos externos, no pasa nada, y puede ser una buena opción si a lo mejor el lugar en el que quieres grabar los episodios no tiene muy buena acústica. Vamos a hablar ahora de los estilos y procesos de grabación. Nosotros consideramos siempre como prioridad tratar de hacerlo presencial. Obviamente estamos en medio de una pandemia que complica un poco las cosas y de ahí recurres a diferentes software de comunicación, que algunos de los que recomendamos son Skype o Google Hangouts, pero siempre es mejor el tema presencial por el tema de que la edición es mucho más sencilla. Nos hemos dado cuenta que también la conversación fluye mucho más cuando es presencial, a diferencia de que si es a través de un software de comunicación. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas, pero obviamente hay veces que el invitado vive en otra ciudad o por alguna otra razón no puede asistir al estudio. Entonces ahí puede ser una buena opción usar estas plataformas. El estudio de grabación. La diferencia de calidad de audio comienza desde el lugar donde se graba. Es muy importante si por ejemplo, nosotros grabamos los podcasts de Sounds Good aquí en mi estudio, que tiene tratamiento acústico y que hace que no haya sonidos externos que puedan interferir en la grabación. No necesitas tener un estudio con tratamiento ni nada, simplemente buscar un lugar en el que no haya muchos ruidos externos, que no haya mucho movimiento, por ejemplo, de carros que se estén escuchando. Si vives cerca de unas vías del tren, pues se vuelve muy complicado por el tema de que vas a estar escuchando todos esos ruidos y puede perder calidad el podcast. ¿Cómo editar y qué tanto editar tu podcast? Hay muchos programas que te dicen, nosotros te podemos ayudar con la distribución y te podemos ayudar a que edites tu podcast y edítalo desde el celular, es muy sencillo. Ok, te puede funcionar, pero en realidad para tener un podcast de calidad, una grabación de calidad, es necesario usar un Digital Audio Workstation, que son programas en los cuales es para creación y edición de sonidos. Aquí les dejo algunos ejemplos: Adobe Audition, Ableton Live, Pro Tools, Audacity, GarageBand. Para quienes tienen un equipo Mac, esos ya vienen con GarageBand incluido. Entonces, ¿por qué es importante estos programas? Porque te ayudan a tener una edición mucho más específica. Para tener unas buenas vocales, hay distintos procesos que se tienen que hacer, como de ecualización, compresión, eliminar sonidos externos, y todo esto se requiere una edición detallada que se logra a través de estos programas.
Ahora vamos a hablar de la identidad visual, el diseño del arte de tu programa. Es muy importante tener en cuenta los colores, estudiar un poco de psicología de los colores, qué representa cada color, la tipografía que se va a estar usando para el texto, el logo, etcétera. Aquí les dejo un ejemplo de uno de los proyectos de Sounds Good Lab, que es el de Fresh Friends and Friends Podcast. Y aquí están los colores que se utilizan para el arte, la tipografía y todas estas variaciones que puede haber, pero dentro de una misma línea. Esto te va a ayudar a que se pueda identificar tu podcast con algo en específico. Aunque tengas más invitados, metas fotos de invitados, metas otro texto, metas distintas cosas, la gente va a saber que es de tu podcast y va a tener una idea en general de qué va a tratar. Esto te va a ayudar a que la gente conecte más con tu proyecto y que cada que lo vean en automático lo identifiquen. Ahora, las plataformas de streaming. Obviamente hay muchas más. Aquí les pongo algunas de las más populares. Las plataformas de streaming, que son los programas en los que tú puedes escuchar los podcasts. Entonces, aquí les dejo unas de las más populares, que es Apple Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn. Algunas de estas son gratis, algunas tienen costo, algunas te dan algunos beneficios si pagas alguna suscripción, pero aquí ya es cosa de, a mí como consejo, yo pudiera decirles que siempre es mejor estar en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque si no estás en todas las plataformas, entonces te pierdes de un mercado. A menos de que te pase como Joe Rogan y Spotify te ofrezca 100 millones de dólares, pues a lo mejor y si te quedas con una sola plataforma, pero si no, cada plataforma que sumes de tu proyecto es más mercado que vas a estar abarcando. Para llegar a las plataformas se tiene que hacer a través de un hosting. ¿Qué es el hosting? Es el programa que te ayuda a conectar, a mandar tus episodios a las plataformas. También aquí algunos tienen ciertos costos, algunos suscripciones. Unos de los ejemplos son Anchor, SoundCloud, Spreaker, Podbean, Buzzsprout. No pudiera decir que hay una mejor opción, simplemente es lo que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Y todas tienen una interfaz distinta, se ven distinto, llegan a plataformas distintas. Entonces es un tema de investigar qué plataformas incluye cada hosting, de qué manera lo hace, cuánto tarda en subirlo. Y esto te va a poder ayudar a tomar la mejor decisión en cuanto al hosting que vas a elegir. Ya tengo todo listo, ahora, ¿qué sigue? Ya una vez que tienes el programa, que ya están saliendo episodios y todo, es muy importante estas tres cosas, las estadísticas. Mantenerte pendiente de las estadísticas. ¿Qué te va a ayudar las estadísticas? Te va a ayudar a ver qué episodios funcionan mejor, con qué duración funcionan mejor, por cuánto tiempo lo escucha la gente, qué países o ciudades te escuchan más, edades, sexo. Todo esto te ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a tu contenido. Te da una pauta de ver, ok, esto es lo que funciona mejor, entonces vamos a darle por este lado. Con este contenido estamos abarcando edades un poco más grandes, queremos atacar un mercado más joven, entonces vamos cambiándole este tema. El segundo tema es la constancia. Como les decía, una vez que eliges la frecuencia en que van a salir los episodios, es importante ser constante. Si vas a decidir hacerlo una vez por semana, 2 veces por semana, cada 2 semanas, 3 semanas, un mes, no sé, 2 meses, no importa. Tú lo defines, pero tienes que ser constante. Si tú dices, lo voy a hacer una vez a la semana y todos los viernes por la mañana, ahí va a estar, ahí tiene que estar. Si no lo haces, es muy difícil mantener un fanbase. Los podcasts se han vuelto algo como una rutina. Entonces, la gente tiene sus rutinas y, por ejemplo, decir, no sé, los lunes me levanto y voy a correr y escucho tal podcast. Entonces, al ir el lunes a correr, checas la plataforma y no está el podcast, ¿qué va a pasar? Vas a buscar otro. Eso va a pasar con el público. Si ve que no estás subiendo el contenido como se supone que es, pues obviamente van a buscar otro podcast y eso te puede hacer quedar en el olvido.
El tercer punto es la paciencia. Se tiene que entender que nada bueno pasa de la noche a la mañana. Obviamente es un proceso en el que vas creciendo poco a poco y hay que entenderlo como eso. Hay que dedicarle el tiempo, hay que ser pacientes y saber que si hacemos las cosas bien y en tiempo bien, entonces los resultados van a llegar. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y si te interesa conocer un poco más de este tema o requieres ayuda, asesoría en el tema de desarrollar tu proyecto, de grabación, de edición, de distribución, incluso de promoción, te podemos ayudar. Nos puedes buscar en Facebook como Sounds Good Lab, en Instagram como Sounds Good Lab también, el correo de soundsgoodlab@gmail.com o el teléfono que aparece ahí. Incluso si me buscas en redes sociales como Ramiro Rubio, ahí te aparezco y me puedes contactar sin ningún problema para apoyarte en lo que necesites.